¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hace unos días un amigo me recordaba que durante siglos la esclavitud fue una práctica aceptada, una práctica cuanto menos tolerada. Si bien desde principios del cristianismo se empezó a cuestionar, llevó siglos que alguien propusiera su derogación y que se extendiera y se metiera en la cultura la necesidad de derogar la esclavitud por la injusticia que suponía. Y se abolió así en prácticamente todo el mundo. No digo en todo el mundo porque, por ejemplo, el padre Federico Hayton nos recordaba hace poco, el padre Federico de la Orden San Elías, nos recordaba hace poco que está trabajando justamente en una misión de liberación de esclavos en Pakistán. Pero dándole vueltas al tema de la esclavitud, me vino a la mente el tema del aborto. ¿Tendremos que esperar siglos para lograr su abolición? Porque ni siquiera los pocos que están en contra han osado proponer en algún proyecto, alguna iniciativa, la abolición de esta nefasta, criminal y cobarde práctica del aborto, hoy bajo el amparo de la ley en Uruguay. Me dirán que son pocos los que están a favor de la abolición y que no vale la pena hacerlo en este momento, que es quemarse, etc. También eran pocos al principio los que estaban a favor de aprobarlo. Pero las feministas y muy buena parte de la izquierda, salvo rarísimas excepciones, y parte de la derecha, no tuvo problema en no ser mayoría para insistir una y otra vez con proyectos de ley de aborto, desde los tiempos de la dictadura, donde se presentó el primer proyecto de ley de aborto, hasta el año 2013, cuando se aprobó. Legislatura tras legislatura, trabajaron, se esforzaron, militaron, enfrentaron gobiernos hostiles y nunca les importó qué pensaban los demás. Lucharon durante años para imponer su idea y lo hicieron. ¿Por qué, me pregunto yo, nos cuesta tanto a los pro vida proceder de la misma manera? Por otra parte, cuanto más tiempo se pierda, más se normalizará en las conciencias de la gente, en la conciencia del pueblo, que es algo normal, es algo aceptable, es algo tolerable, por lo menos, esta injusta y cobarde matanza de seres humanos en el vientre de sus madres. ¿No habrá un legislador que tenga el coraje necesario para promover la abolición del aborto en el Parlamento? ¿No habrá uno que se la juegue, que ponga el tema en la agenda y que empiece a tratar de la abolición de esta infame ley? Supongamos por un momento que aparece un valiente capaz de levantar la bandera de la abolición de esta infame ley. ¿En qué razones y en qué argumentos basaría su propuesta? Yo propongo cuatro argumentos, 4 motivos, 4 razones. Al primer argumento yo le llamo el de los números. Cuando se aprobó el aborto, el principal argumento de quienes lo reclamaban era que morían muchas mujeres. Y eso, mis queridos amigos, era falso y es falso. Un artículo de la Organización Panamericana de la Salud del 8 de febrero de 2010, 3 años antes de la legalización del aborto, titulaba «Uruguay tiene la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina». Y decía más abajo, en el cuerpo del artículo, la OPS, está en la página web, la mejora de la salud materna y la reducción de la mortalidad en 3/4 partes entre 1990 y 2015 es a lo que apunta el 5º objetivo de desarrollo para el milenio, y Uruguay no está lejos de lograrlo. Casi la totalidad de los partos, decía, son asistidos institucionalmente y 90% de los embarazos son captados en el primer y segundo trimestre de la gestación. Prácticamente toda la población cubierta. La mortalidad materna en Uruguay bajó de un promedio estable en la década del 90 de 2,3 cada 10.000 embarazos, que equivalían a 13 muertes anuales de madres, a 1,5 cada 10.000 en 2008, igual a 7 decesos. Una tasa similar a la que muestran Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental. Y todo eso Uruguay lo lograba sin haber aprobado el aborto.
No era necesario, por tanto, aprobar el aborto en Uruguay para solucionar el problema de la mortalidad materna. Las cifras fueron falsas, fue todo una mentira. ¿Cuántas mujeres abortaron de 2013 a 2023 por la causal riesgo de vida? 60. ¿Cuántas por anomalías fetales incompatibles con la vida? 55. ¿Cuántas por violación? 25. ¿Cuántas por la sola voluntad de la mujer? 85.088. El 99,84% de los abortos en 10 años de aborto legal se produjo por la sola voluntad de la mujer. Solo el 0,16% por otras causas. El segundo argumento es el del respeto debido a la Constitución de la República. Es sabido que el artículo 7 de nuestra Carta Magna dice con toda claridad que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés general, como por ejemplo de la libertad se priva a alguien que comete un delito. Sin embargo, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la número 525, del 20 de diciembre del año 2000, dice: corresponde señalar que la Carta, se refiere a la Constitución de la República, reconoce la existencia de variados derechos fundamentales, pero ninguno de ellos, con excepción del derecho a la vida, artículo 26, tiene constitucionalmente carácter absoluto, pudiendo en consecuencia ser limitados por el legislador. En consecuencia, el único derecho constitucional que tiene carácter absoluto es el derecho a la vida, por lo que la ley de aborto es contraria a la ley y al espíritu, a la letra y al espíritu de la Constitución de la República. ¿Qué pasa con la legítima defensa? Me dirán, porque ahí muestra que no es absoluto. Bueno, el derecho es absoluto, pero en ese caso el Estado no pena a quien legítimamente defiende su propia vida matando a otro contra el ataque de un agresor injusto. Está defendiendo su vida, él no atacó al otro, simplemente se está defendiendo y bueno, entonces no es penado por el asesinato de la otra persona. Pero el concebido o la concebida no son agresores, no son injustos. A lo sumo son seres humanos inesperados, que fueron concebidos inesperadamente. El tercer argumento es el demográfico. Cuando se legalizó el aborto, nacía un 40% más de niños de lo que nacen hoy. Nos estamos quedando sin gente en Uruguay. Incluso si el aborto no fuera inmoral, hoy no nos podemos dar el lujo de mantener una ley que incide en el atroz descenso de la natalidad que padece nuestra nación. Hoy nacen menos de 30.000 niños por año en Uruguay y los abortos rondan los 10.000, 11.000 por año. Me dirán que si se deroga la ley volverán los abortos clandestinos. Bueno, puede ser, pero cualquier limitación que se imponga bajará la cifra de abortos en Uruguay. Hoy no podemos darnos el lujo de perder a un solo niño. La tasa global de fecundidad, el número de hijos por mujer que se necesita para reponer la población, en Uruguay es de 1,2 cuando debería ser de 2,1 para reponer la población. Al último argumento, que consideramos absolutamente irrefutable, yo le llamo el argumento feminista para abolir el aborto. Porque resulta que alrededor de la mitad de las víctimas del aborto son seres humanos de sexo femenino. Si entre 2013 y 2023 hubo en Uruguay unos 86.000 abortos, 2 años después, 2025, esa cifra cerrará aproximadamente en los 100.000, superará los 100.000 fácilmente. Estamos hablando de unos 50.000 seres humanos desde que se legalizó el aborto, 50.000 seres humanos de sexo femenino abortados legalmente, desde 2013 hasta acá. Despenalización esta impulsada por grupos feministas que dicen defender los derechos de la mujer. Y tenemos 50.000 víctimas de sexo femenino. Si no nos proponemos abolir el aborto ya, pasarán años, pasarán décadas, pasarán quizás siglos y seremos recordados como aquella humanidad muy tecnificada, pero sin corazón,
que autorizó la cobarde matanza de los inocentes en el oscuro siglo XXI. O peor, aquella generación de cobardes que no hizo nada porque entendió que el aborto era tema laudado. Hasta aquí lo que le quería comentarles hoy, queridos amigos. Si les gustó el contenido, les pido darle un me gusta, suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones futuras y si Dios quiere nos encontraremos en la próxima. Muchas gracias.